Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Se ha armado en Estados Unidos una escandalera de primerísima categoría a cuenta de la separación de los niños inmigrantes, los niños que entran por la frontera sur, es decir, la frontera de México con los Estados Unidos, y que una vez están dentro, o mejor que les atrapan, es decir, que les detienen por cruzar la frontera ilegalmente, les separan de sus padres. Hemos visto todos fotografías a lo largo de esta semana, hemos visto toda la histeria mediática que se ha armado y el escándalo ha sido muchísimo mayor en Estados Unidos que en Europa, pero sus ecos nos han llegado hasta nosotros. Se han distribuido imágenes que hemos visto todos, las imágenes de unos niños dentro de una jaula, que han hecho automáticamente en Estados Unidos muchísimo que estallase en el acto la histeria. Con cierta razón, por cierto, porque las imágenes son extremadamente duras. Cuando si te paseas por ellas, y podéis encontrarlas, por supuesto, en internet porque no las han retirado. Claro, el tema es que las imágenes no son de ahora, las imágenes eran de hace 4 años, son de hace 4 años. Eso no les quita ni la noticiosidad ni la importancia, por supuesto, pero sí al menos les retira, tal y como habían hecho creer al principio, les retira la sospecha de que este es un trato que se está dispensando a los niños en la frontera con Estados Unidos exclusivamente ahora. No, esto se viene haciendo desde hace tiempo. No sé si en este mismo sentido esto fue algo puntual, pero el hecho mismo de que los niños y a los padres se les separa. Ya digo, estas fotos podéis buscarlas si no las habéis visto, buscad niños, frontera, jaula y encontraréis estas fotografías, ya digo, son un poco duras de mirar. Bien, esto lo que nos viene a decir, nos está diciendo directamente a la cara, es que la presión migratoria en la frontera con México es muy fuerte y las autoridades estadounidenses simplemente no dan abasto. Quieren además estas autoridades aplicar escrupulosamente la ley. Y la ley estadounidense dicta que hay que separar a los adultos de los menores de edad. Simplemente es así, no solo en Estados Unidos, en Europa pasa en prácticamente todos los países, sino en todos pasa algo muy parecido. Bien, a partir de aquí, como os podéis imaginar, pues la casuística se multiplica por 1000 porque hay muchos inmigrantes que conocen bien la legislación de inmigración y tratan de ponerla a jugar a su favor. En fin, es un asunto que está lleno de recovecos al que los brochazos que se han venido dando en los últimos días no les sientan demasiado bien, es decir, no le hacen justicia, la más mínima justicia. Vamos a verlo con más detenimiento. El penúltimo escándalo migratorio, y digo bien el penúltimo porque en este tema de la inmigración basta que te pongas con algo, que te pongas a estudiar un tema o a trabajarte un tema para que la realidad supere ese tema que estás trabajándote al día siguiente o ese mismo día. Pues bien, el penúltimo escándalo migratorio, volviendo sobre el principio, tanto en USA como en Estados Unidos, es decir, en este aspecto cuando la noticia no salta allí, salta por aquí, por estos pagos, pues este escándalo incorpora un elemento relativamente novedoso, que además del que se suele hablar poco, y es el de los niños migrantes, los niños inmigrantes, los niños que están cruzando a veces con sus padres las fronteras de manera ilegal, por supuesto, y otras veces directamente solos, lo cual nos hace las crisis de niños inmigrantes son especialmente dolorosas, especialmente cuando vemos las imágenes. No todos estamos trabajando en la frontera, ni siquiera vivimos cerca de las fronteras y por lo tanto son imágenes que no estamos acostumbrados a ver en persona y que cuando nos las muestran por televisión o a través de internet pues nos producen una punzada en el hígado, como puede ser que un niño de 8, de 9, de 10 años esté expuesto a esos azares. Bueno, hasta sientes cierto alivio cuando los ves en manos de los servicios sociales, pero piensas que habrá sido ese niño después de atravesar, pues aquí en Europa, el desierto del Sáhara, o en Estados Unidos después de haber atravesado todo México, pues con la cantidad de peligros y riesgos que afrontan los inmigrantes irregulares antes de llegar a la propia frontera. Es decir, que solemos pensar por lo general en la inmigración que es algo que es cosa de adultos que se echan al mar Mediterráneo o al Río Grande o que se cuelan por el desierto de Arizona, pero rara vez pensamos en que hay niños. Y no, muchas veces los hay, ya sea porque el inmigrante llega con sus hijos de la mano y otras veces porque el niño entra por su cuenta. Es decir, no niños, no bebés, obviamente, pero sí niños, ya digo, a partir de los 9, de los 10 años, que se aventuran de motu propio, porque provienen de familias desestructuradas o porque
los padres incluso muchas veces les han empujado a eso mismo, a que se vayan a buscar la vida. Es muy duro de decir, pero es así. Y la vida de los inmigrantes que van del tercer al primer mundo es una vida siempre llena de sinsabores y de durezas. Bien, pues todo esto, cuando nos lo muestran a la cara, es cuando nos resulta especialmente doloroso, y esta semana última ha sido muy de esto. Lo vimos primero con los inmigrantes en el caso del Aquarius, por ejemplo, en España, que venían algo así como 100 niños dentro de aquel barco, y las televisiones se encargaron de mostrárnoslo, no sé si a los 100, pero a un montón de ellos. Y luego saltó el escándalo esto fue el miércoles pasado, esto pasó el miércoles pasado, este escándalo en Estados Unidos, pues que al final ha sido de tal magnitud que nos ha llegado hasta Europa, y supongo que habrá llegado a todo el mundo. Claro, al haber niños involucrados nos llega muchísimo más la historia y es fácil indignarse, ¿verdad? El otro día estaba todo el mundo indignado en las redes sociales, en los comentarios de las noticias, allá donde se daba esta información, ¿no? Claro, es el caso de las fotografías estas de las que os hablaba hace un momento, de los niños metidos en jaulas, que las dependencias de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, que indignaron a todo el mundo, incluyéndome a mí, por supuesto, pero que luego resultó que eran fotografías de hace 4 años, del año 2014, es decir, cuando a Barack Obama le quedaban todavía 2 cómodos años de gobierno en la Casa Blanca. Esto, por supuesto, no le quita ningún tipo de importancia a la fotografía, sigue siendo durísima, pero vamos, que no son fotografías tomadas ayer por la tarde, sino hace 4 años, lo que significa que la separación de padres y de sus hijos se viene haciendo desde hace mucho tiempo. La indignación a menudo es necesaria, hay que indignarse de vez en cuando en esta vida, sobre todo cuando ves la injusticia, miras a la injusticia de frente, pero muchas veces nos impide pensar con claridad y estudiar los temas de una manera pausada. Yo creo que este tema, la inmigración, al ser tan rico en matices, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo suyo es tomárselo tranquilamente y tratar de primero entenderlo y luego, una vez está entendido, pues proponer soluciones si es que las tuviésemos, ¿no? El problema de los medios, aquí habría que meter a los medios de comunicación, que a fin de cuentas son los que nos meten estas imágenes, nos las retransmiten una y otra vez. Ellos eligen la cantidad, la calidad y la frecuencia de la mayor parte de la información que tenemos que vemos a lo largo del día. Pues los medios nos hacen consumir mucha información muy rápido. Y tan pronto como hemos terminado de deglutir esa información, nos sacan otro plato, con información nueva, generalmente de otra índole, que no tiene absolutamente nada que ver con el plato anterior. En el caso de la inmigración, pues sabemos que podemos asumir que dentro de 2 días tendremos otro escándalo por el que deberemos indignarnos muchísimo, ¿no? En cierto modo, vivimos en una sociedad de gente hiperinformada, pero incapaz de separar el grano de la paja. Ojo, y la culpa no es solo de los medios, en buena medida también es nuestra. Que lo fácil es indignarse, poner el grito en el cielo, y lo difícil es muchas veces aterrizar sobre un asunto y tratar de entenderlo bien. Pero bueno, en este caso de los niños inmigrantes, este extremo se da con toda su crudeza. Y siempre que sucede algo de esto, lo vemos. Todos nos ponemos hechos unos basiliscos. Pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en el siglo XXI, en países desarrollados, en países cultos, en países civilizados? Sin pararnos a pensar que es que esto venía sucediendo ya y que quizá es, en función de lo que está pasando por ahí abajo, no puede funcionar de otra manera o no puede haber otra salida. Más allá de los puros detalles, como por ejemplo lo que vimos en las jaulas, que yo creo que nos indignó más la jaula que el hecho mismo de que los hubiesen separado. Es decir, durante décadas, y aquí habría que irse al principio, y a los Estados Unidos en concreto, a esa frontera, durante décadas los inmigrantes ilegales que entraban en Estados Unidos eran hombres jóvenes y solteros. La imagen que tenemos de la espalda mojada es esa. Es un tipo mexicano, salvadoreño, nicaragüense, que se la jugaba, un tipo joven de 19, 20, 21 años, se la jugaba y conseguía o no conseguía pasar a los Estados Unidos. Literalmente, más cuando digo se jugaban el tipo, es que se lo jugaban y por supuesto se lo siguen jugando, pero si hiciésemos un modelo de inmigrante, pensamos siempre en ese tipo de inmigrante. Conseguían pasar y ya, primero en trabajos subalternos, pues trabajando en la agricultura, como vendedores de tacos, pues empleaban allí y luego, pues posteriormente, si tenían suerte y la vida les sonreía, pues ya iban poco a poco escalando en la pirámide social y mejorando sus condiciones de vida. La mayor parte de los inmigrantes mexicanos o hondureños o guatemaltecos
llegaban solteros a Estados Unidos, en una palabra. Y luego allí ya posteriormente pues conocían a una mujer o si eran, en el caso de una inmigrante, pues a un marido, se casaban y tenían hijos, ¿no? Pero a lo largo de la última década, en concreto de los últimos 6 o 7 años, se ha producido, especialmente en la frontera sur de Estados Unidos, un fenómeno curioso, y es que han empezado familias enteras y un montón de niños a cruzar la frontera. Acordaos hace unos años que hubo esa crisis, creo que fue en 2015, si mal no recuerdo, esa crisis de los niños migrantes. Salió mucho por televisión. De hecho, estas imágenes que han distribuido en Internet durante estos últimos días provienen de esa crisis. Actualmente, y estos son datos de la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, más o menos el 40% de los inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos son familias y niños. La familia completa con los niños o niños solos. Y la mitad proceden de países centroamericanos, como pueden ser Guatemala, El Salvador, Honduras, especialmente los del Triángulo Norte. Y el 50% restante son mexicanos. Hace 20 o 25 años prácticamente todos eran hombres solteros provenientes de México. Como vemos, la composición ha cambiado sustancialmente en un cuarto de siglo. Bien, ¿qué dice la legislación al respecto? La legislación estadounidense, que es la que atañe a este caso. Bien, es una legislación clara y meridiana. Estaba echándole un vistazo para aclararme yo, básicamente, y consiste en que lo que dicta la legislación allí es que cuando se detiene a una familia de ilegales, que va a una familia con niños o a un adulto con un niño, los adultos pasan a la custodia de los marshals. Los marshals en Estados Unidos pues serían algo así como la policía judicial en España, de hecho dependen del Departamento de Justicia. Quedan retenidos, por supuesto, hasta que se les juzga por haber cruzado ilegalmente la frontera y una vez el tribunal ha resuelto, pues se les deporta y asunto resuelto. La primera vez que cruzan la frontera es un delito menor y la segunda vez ya es un delito grave. Se considera que son reincidentes. ¿Qué pasa con los niños? Pues por caso, vamos a imaginar una pareja, un padre con su hijo que cruzan la frontera pues, por Arizona, por Nuevo México, por donde sea, les agarra la guardia fronteriza, les detiene y los separa. Al niño, al adulto, lo ponen a custodia de los marshals y el niño pasa a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En Estados Unidos las siglas son HHS, sería Health and Human Services. Bien, serían en España. Venimos llamando aquí de manera común los servicios sociales, ¿no? Los asuntos sociales, en espera de que al padre o a la madre sea juzgado y deportado. Bien, ¿esto por qué es así? ¿Por qué los separan? Bueno, pues porque los niños son irresponsables legales. Simplemente el padre o la madre mayores de edad han cometido un delito, ya sea menor o grave, pero el niño jamás puede cometer un delito porque es un irresponsable legal y les ponen en espera, en manos de los asuntos sociales, hasta que al padre los tribunales deciden qué hacer con él, que siempre deciden deportarle, y en ese momento se les deporta juntos. Salen de los servicios sociales el niño, sale el padre o la madre de los marshals y se les devuelve a su país. En este momento la familia queda reunificada para ser deportada, obviamente. Los juicios, este tipo de juicios son muy rápidos, luego la separación familiar es realmente breve. Pero claro, no todo es tan fácil. A veces de hecho, bastante a menudo, los adultos, una vez les han atrapado, les tienen detenidos, solicitan el asilo político. Es decir, dicen a las autoridades, estamos perseguidos, ustedes a mí no me pueden deportar, por favor, no deberían deportarme porque si vuelvo a mi país, pues estoy perseguido por el gobierno y tal, y esto me va a costar la vida, me van a meter en la cárcel. Entonces se acogen al estatuto de refugiado político estoy hablando. Bien, esto va por otro conducto legal, que se demora más tiempo. Al igual que los otros juicios son muy rápidos, estos ya son bastante más lentos. Otras veces sucede que los niños entran solos en el país, es decir, no hay padre. En este caso no hay separación, simplemente al niño pasa a disposición de los servicios sociales, de estos del HHS, ¿no? El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Si entran solos y son mexicanos, no hay problema, porque hay un acuerdo entre los servicios sociales estadounidenses y los mexicanos y se les devuelve allí. En el momento en que detienen a un niño mexicano, pues un niño o un menor de edad, puede tener 16 años, pero sigue siendo un menor de edad, pues se ponen en contacto con sus pares mexicanos, con sus homólogos mexicanos, y dicen, bueno, aquí tenemos a fulanito, se llama José Pérez, y entonces queremos devolverle, y los mexicanos lo reciben. Y allí pues supongo pues, que lo devolverán a su casa o ya, no tengo ni idea, pero se les puede devolver. El problema es si no son mexicanos.
es decir, si llegan de Centroamérica. En ese momento no hay manera, o manera por lo menos sencilla, de devolverles porque no existen acuerdos de este tipo ni con El Salvador, ni con Guatemala, ni con Honduras, ni con Nicaragua. Entonces, cuando los tienen en esos centros de acogida del HHS, del Servicio de Salud y Servicios Humanos, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y el niño es un guatemalteco, pues se lo tienen que quedar en una palabra. ¿Durante cuánto tiempo se lo tienen que quedar? Pues depende. Si el niño es un niño de 6 años, pues se queda en una especie de reformatorio, ¿no? En un orfanato. Pero si el niño es mayor, si es un niño ya de 16 o 17 años, un menor de edad, que ya es un hombre hecho y derecho, pero todavía es menor de edad, pues bien, ahí hay una ley. En Estados Unidos ya sabéis que hay leyes para todo. Es una ley, un decreto llamado Decreto Flores de consentimiento, que me ha parecido leer que era del año 1997, es decir, que lleva más de 20 años en vigor, que dice este decreto, el decreto Flores, que a los menores de edad no se les puede tener retenidos más de 20 días. A los 20 días se les tiene que soltar. Simplemente. Eso es lo que dice este decreto. Y es aquí donde muchos inmigrantes, debidamente asesorados, por supuesto, que han recibido asesoramiento, ya sea en su país de origen o una vez están en los Estados Unidos, han encontrado la trampa a la ley. Han dicho, bueno, pues esto realmente, las probabilidades de que me pueda quedar una vez esté dentro y una vez esté detenido son grandes si lo sé hacer. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Entra una inmigrante salvadoreña con un niño de 12 años. Vamos a poner un hombretón de 17, un niño de 12 años. La imagen que tenemos de un niño en la cabeza, en una palabra. Su hijo, salvadoreña, entra con su hijo de 12 años. Digo salvadoreña porque entran de 10 años a esta parte, entran muchas mujeres, especialmente del Triángulo Norte, de Centroamérica, y que entran con este tipo de niños. Es decir, este caso, modelo que pongo, es un caso perfectamente que es muy fácil de verificar en la realidad. Lo que está sucediendo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Les detienen en el desierto o en el Río Grande, donde sea. Les detiene la patrulla fronteriza, los separan, tal y como especifica la ley, y entonces ella pide asilo. Y eso, claro, se dilata semanas, cuando no directamente varios meses. Leía también ayer que el inmigrante, por ejemplo, tiene derecho a un abogado y puede tomarse hasta 10 días solo para buscar el abogado y para elegir un abogado de los que le ofrecen. Hay además asociaciones humanitarias que les ofrecen abogados. Bien, no olvidéis que a los 20 días, conforme al decreto Flores, los niños tienen que estar fuera. Los menores de edad la administración tiene obligación de soltarlos. Es decir, a los 20 días a ese niño, repito, de 12 años, lo sueltan. Y claro, lo hacen también con la madre hasta que el tribunal, la madre ha pedido asilo, el tribunal competente, que es distinto al otro, dictamine si se le concede el asilo o no se le concede el asilo. Bien, ambos están ya dentro del país. La inmigrante salvadoreña y su hijo de 12 años, que han sido, curiosamente, atrapados por la patrulla fronteriza, detenidos, retenidos posteriormente, pero luego, gracias a esta trampa legal, han conseguido quedarse libres en el país, en espera de que un tribunal resuelva si la madre tiene derecho a acogerse al asilo político o no tiene derecho a acogerse al asilo político. Muchos en Estados Unidos, he leído varios artículos al respecto, aseguran que esta es la razón por la que hay tantos niños en la frontera. Que esta trampa, este pasadizo, es la razón por la cual hay un montón de niños desde hace unos años y un montón de familias que entran. Es decir, que muchos están diciendo directamente que utilizan a los niños. Claro, preguntaréis por qué no los dejan en un albergue, que es lo que me pregunté yo. Bueno, vale, perfectamente. Usted ha pedido asilo, el derecho tiene derecho a hacerlo. Le asiste pleno derecho dentro de los Estados Unidos a solicitar asilo político y a su hijo lo tenemos que soltar. Pero claro, esto, ¿por qué no la Administración de Fronteras, por qué no los acoge en un albergue fronterizo, hasta que el tribunal resuelva? Pues bien, resulta que no hay plazas suficientes. El país más rico del mundo, que invierte cantidades mareantes de dinero, miles de millones todos los años, en el tema de la inmigración, pues resulta que solo tiene 3.000 plazas en toda la frontera para familias. Claro, es nada, es como una gota en un océano. Estamos hablando de que por la frontera entre Estados Unidos y México pasan semanalmente decenas de miles de personas. La frontera muy larga, tiene 3.000 kilómetros, pues os podéis imaginar, y eso es lo que se conoce, que los que han pasado directamente no pueden ser cuantificados. Es decir, no es necesario recordar, en este punto,
que una vez que el inmigrante está dentro, es poco menos que imposible localizarle después. Es decir, esta madre salvadoreña que os he puesto de ejemplo, con su niño de 12 años, ha pedido el asilo, al niño le han soltado a los 20 días, a ella también, en espera de que el juez resuelva, y pues directamente se pierden por el país, desaparecen. Basta con que viajen a ciudades muy grandes, pues a Los Ángeles, por ejemplo, donde más hay comunidades ya de salvadoreños establecidas, o a Chicago, o a Nueva York, y ahí es directamente imposible encontrarles. Luego, esta mujer y su hijo han conseguido pasar a los Estados Unidos, están como ilegales, pero ellos en ningún momento pensaban, ni ella ni el hijo pensaban estar como legales. Ya se legalizarán con el tiempo, ya encontrarán un empleo y poco a poco irán mejorando. Es decir, han encontrado un agujerito en esa alambrada y se han colado sin ningún problema más conforme a la ley de los Estados Unidos. Luego, y esto ya es más verosímil, creer que hay mucho inmigrante utilizando a los niños como salvoconducto. Ojo, que si yo fuese un inmigrante salvadoreño, también lo pensaría. Ya bueno, si esto va a funcionar así de rápido, además es gente respetuosa con sus propias leyes, tengo esta posibilidad, mi hijo lo van a agarrar, los van a tener separados unos días hasta que yo solicite el asilo, a él como máximo lo van a tener 20 días, porque la ley lo dicta así y allí cumple la ley. Bien, pues quizás sea un pequeño sacrificio que tenemos que hacer y luego tomamos un autobús, nos vamos a Chicago y nos quedamos allí. Ya está, ya estamos dentro. Algunos, de hecho, se han dado casos, esto he leído en un par de sitios donde venían, uno de ellos el New York Times, por cierto, donde venían casos en el que no había ni siquiera relación paterno-filial entre el inmigrante y el niño. Es decir, que los niños no son ni siquiera suyos. El niño y el adulto fingen una relación familiar que es inexistente. Esto también se han dado casos. No es lo habitual, pero se han dado algunos casos porque, bueno, te puedes poner de acuerdo cuando estás de camino. Bueno, yo soy adulto, tú eres menor de edad, pues es tan simple como que digas que eres mi hijo. Yo diré que soy tu padre, yo pediré el asilo y a ti te van a dejar libre a los 20 días porque eres un irresponsable legal. Bien, a partir de aquí, y con todo ya más o menos clarificado, yo desde luego tardé un par de horas en clarificar o alguna más hasta que conseguí atar todos los cabos. Bueno, a partir de aquí, no sé, yo me hice algunas reflexiones que quiero compartir con vosotros. La primera es que si se les separa, y el hecho es que se les separa, pero es que eso no es una cosa que suceda solo en los Estados Unidos. Es decir, se les separa, pero es que sucede, yo creo que en prácticamente todos los países del mundo, porque los niños son irresponsables legales. Y cruzar ilegalmente una frontera nos parecerá bien, mal, regular, pero es ilegalmente, es decir, es un delito. Pero claro, aquí vemos que también se unifica rápidamente para la deportación. Luego es una separación, digamos, una separación técnica. Esa sería la primera. La segunda es que si alguien quiere solicitar asilo, y me parece bien, además es un derecho que está bien, estás perseguido en tu país porque el gobierno lo ha tomado contigo, por lo que sea, pues es bueno que exista ese derecho de asilo político. En Estados Unidos no hace falta que cruce ilegalmente la frontera. Puede hacerlo en el mismo puesto fronterizo. Es decir, que si esa salvadoreña, del ejemplo que ponía antes, quiere pedir asilo político, no tiene más que llegar hasta el mismo puesto fronterizo, cualquiera de ellos, hay un montón entre el Golfo de México y la Baja California, y solicitarlo formalmente. O, al llegar a México, ir al primer consulado de los Estados Unidos o a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y pedirlo. El proceso va a ser exactamente el mismo. Y el caso de que sea elegible para obtener asilo político, se lo van a conceder. La tercera es que separar a una madre de su hijo es, aunque sean solo 2 días, o sea, muy poco tiempo, es indudablemente algo muy duro. Pero es que esta es la ley en Estados Unidos con Trump y también lo era con Obama y con el de antes, que era George Bush. Es decir, que lo es desde hace mucho tiempo. En España y en todos los países de la Unión Europea se hace algo, si no igual, muy parecido. El ilegal que es adulto lo mandan al CIA, al Centro de Internamiento de Extranjeros, y el niño a los asuntos sociales, en función de la comunidad autónoma en la que esté, el país en el que esté. Entonces, a partir de aquí, la pregunta, ya que más o menos lo tenemos todas las fichas puestas en su lugar, ¿qué podría hacerse?
para que imágenes como esa de los niños en las jaulas no se vuelvan a repetir porque parten el alma en dos. Pues conociendo el sistema más o menos, de manera aproximada, como el sistema cómo funciona, y con la idea de que disminuya el número de niños, los niños no tienen que estar jugándose la vida ni en el desierto del Sáhara, ni atravesando México encima de un tren, no deben estar así. El niño de 10 años o de 12 años, pues si no existiese ese decreto, es decir, la obligación legal de soltarles a los 20 días, pues las cosas cambiarían. Es decir, si los servicios sociales de los Estados Unidos pudiesen disponer del niño y no tuviesen, o del menor de edad, esa obligación de a los 20 días ponerles en libertad. Bueno, eso por un lado, y por otro que la Administración de Fronteras pueda acoger a más familias, no a 3.000, a más personas, no a 3.000 solo. Será por falta de presupuesto. Tienen bases militares, tienen, en fin, un montón de dinero para estas cosas. Estados Unidos no es El Salvador. Les sale literalmente el dinero por las orejas. Además, esto de la migración se lo toman muy en serio. Que se doten pues a los servicios de fronteras de las plazas en albergues, refugios adecuados, para que las plazas necesarias para que puedan estar allí los inmigrantes reunificados, los padres con sus hijos, hasta que se resuelvan las peticiones como las de asilo, por ejemplo. Tampoco estaría de más que los recursos se resolviesen rápido, es decir, que no se eternice durante semanas, porque una de las cosas que estos inmigrantes utilizan a su favor es que la justicia es lenta. No, es que esto va a llevar meses. Entonces, antes de nada, pues lo que hacen es soltarme y así no ni ocupo espacio ni les cuesto dinero. A fin de cuentas, si tú pides asilo en un país, el que sea, tienes que demostrarlo fehacientemente. Ya sea lo pidas en Estados Unidos, pides en España o en cualquier sitio. Y para eso no hacen falta meses. Para eso creo que con una semana basta. En fin, como veis, al margen de la retórica incendiaria de Donald Trump respecto al tema este de la inmigración, no se está haciendo en la frontera entre Estados Unidos y México nada que no se viniese haciendo desde hace mucho tiempo. Pero claro, en un asunto tan propicio para la histeria como este, lo difícil es mantener la cabeza fría. Vamos, que es difícil, pero no imposible. Ayer Gonzalo de Jaén cursaba una pregunta, o lanzaba al aire una pregunta, bueno, no era tan al aire porque se la dirigía directamente a Laura Mascaró, sobre el curso este de educación financiera que tienen entre manos y que ya comentaba aquí Laura hace 2 o 3 días. Pues bien, hoy Laura responde a Gonzalo, así que Gonzalo apunta bien porque la respuesta no tiene desperdicio, es una respuesta completa. A ver, quería decir que mi curso está dirigido a padres, pero yo realmente creo que le puede servir a cualquier persona que no tenga ya una base sobre el tema. Porque antes de dar ninguna herramienta para usar específicamente con los niños, explico el porqué de cada cosa. Entonces ahí puedes aprender qué es el dinero y cómo funciona, por qué es importante la propiedad privada, por qué el precio no es lo mismo que el valor, la importancia del ahorro, la preferencia temporal, el consumo responsable, etcétera. O sea, todo eso se explica para que cuando el padre lo trabaje con el hijo, sepa qué es lo que está haciendo y por qué se hacen las cosas de una manera y no de otra. El único capítulo que no tendría interés es el de la paga, porque es una cosa más práctica que solo para niños, claro, pero bueno, eso es un capítulo. Entonces, además, en el curso online incluyo 2 extras que son una asesoría financiera gratuita con una persona que te va a ayudar a planificarte, incluso a invertir una vez que ya tengas ahorros. Y eso es completamente gratuito, pero solo para quienes tengan residencia fiscal en España y va incluido con el curso. Y luego tenéis también un descuento para una sesión con una persona que lo que hace es que te ayuda a cambiar las creencias negativas que tengas, en este caso acerca del dinero, pero ellos trabajan otros temas también. Así que bueno, no me enrollo más. Para Gonzalo y todos los demás oyentes, si se animan a venir al curso son bienvenidos, tengan hijos o no tengan hijos. Y recordad que hasta el domingo tenemos activo el descuento si usan el código La Contra, todo seguido. Gracias, un saludo para todos. Pues nada, Gonzalo, ahí se queda. Muchas gracias, Laura, por tomarte el trabajo de responder a Gonzalo y sobre todo por hacerlo tan rápidamente. Vamos ahora con el tema de ayer, con el de Erdogan y Turquía. Ya sabéis, pasado mañana, este mismo domingo, hay elecciones generales en Turquía, parlamentarias y presidenciales. Y tengo al respecto, sobre este asunto, 2 buenas reflexiones. La primera es de Alberto Garín.
Atatürk, y tras él 80 años de gobiernos militares y civiles turcos, se esforzaron para que Europa abriera sus puertas a Turquía, pero Europa se negó y llegó al poder el antieuropeo Erdogan, quien este domingo dará una vuelta de tuerca más a su equivocado camino. Y Europa tendrá parte de la culpa de ese error, mal que nos pese. Si bien es cierto que de momento el error solo lo pagarán los turcos. Pues muy bueno, como todo lo de Alberto, ya sabéis que estos temas de Oriente Medio los domina a la perfección. Pues bien, esta era la primera. La segunda es de Pizarro. Recep es el que ejerce el poder en Turquía, es decir, el sultán, y pretende transformar Turquía en un sultanato, al que quiere dar una pátina de legitimidad democrática gracias a que la mayoría de los turcos entienden y apoyan un sistema político con un líder autoritario, tradicional y perfectamente reconocible. Recep tiene dos bazas claras. La alternativa política al sultanato es foránea y de resultados discutibles, y la oposición a su proyecto se articula en torno al rechazo al tirano y no a un proyecto coherente. Occidente quisiera una Turquía plenamente democrática y socialmente sosegada, por lo que tuerce el gesto con Recep. Pero estando Turquía donde está, teniendo la historia que tiene y pasando las cosas que están pasando en el vecindario, Occidente tendrá que aparcar sus preferencias. Un cordial saludo de Pizarro. Pues bien, con estas dos reflexiones al hilo de un asunto de máxima actualidad, lo veremos ya el lunes próximo, es decir, dentro de un par de días, nos despedimos. Mañana ya sabéis, es sábado, mañana es día de contraplano, porque toca películas, la semana pasada hicimos libros, así que ya sabéis, si os gusta el cine y os gusta el estilo de la contra, es decir, esto de que otros oyentes os recomienden buenas películas, pasaros mañana por este programa y os recibiremos todos los que recomiendan películas y yo mismo con los brazos abiertos. Hasta mañana, amigos.